Veremos ahora el tema número 3, José Cecilio del Valle. En este tema exploraremos más que los hechos de la vida del prócer, su legado intelectual, específicamente algunos fragmentos que son de interés y que vale la pena que podamos compartir. Nace en Choluteca en 1777 y muere en Guatemala en 1834. Fue un hombre polifacético que se desempeñó en diferentes oficios. Fue filósofo, político, abogado y periodista, y ocupó muchísimos cargos dentro de la época colonial. Además, fue un hombre con amplios conocimientos en matemáticas, filosofía, derecho, mineralogía, botánica, historiografía, religión y, lógicamente, un gran escritor. Además, es un hombre que levantó mucha polémica entre los académicos, porque algunos lo ven como alguien acomodado, quizá un poco hasta inconforme con la independencia, y otros lo ven como alguien más bien defensor, como un defensor acérrimo de la misma independencia. Otros hechos importantes de su vida: fue funcionario del gobierno español desde 1803 a 1821, en los cuales se desempeñó en diferentes cargos, tales como: fue diputado interino de la Comisión Gubernativa de Consolidación, fue defensor de obras pías y censor de la Gaceta de Guatemala, fue asesor del Consulado de Guatemala, fiscal del Juzgado de los Reales Cuerpos de Artillería e Ingenieros del Reino, fue asesor también de los Reales Cuerpos de Artillería e Ingenieros del Reino, fue fiscal de los reos del Estado, fue elegido alcalde de Guatemala desde 1821 hasta mayo, y fue auditor de guerra. Obras importantes: fue haber redactado el Acta de Independencia en 1821, además haber fundado el periódico El Amigo de la Patria. Se le considera el precursor del latinoamericanismo, que es una actitud filosófica para ver los fenómenos de América desde la perspectiva de América y apartarse un poco de la perspectiva eurocentrista. Fue un gran escritor, crítico, objetivo y con dotes casi proféticos, como lo veremos a continuación. Valle. En las obras biográficas de Valle, como Valle de 1982, dice: entre la Ilustración y el liberalismo es el hombre mejor formado de Centroamérica, mientras que Meléndez en 1988 dice: un estudioso ilustrado que alentaba la meta superior del sabio mediante una extraordinaria aplicación al conocimiento y una singular fe en las fuerzas excepcionales de la razón. Sin embargo, es importante revisar también el pensamiento de Valle desde su puño y letra. Para comprender el pensamiento de Valle, no hay mejor manera que leer aquellos fragmentos que realmente dejan guardado su forma de entender el fenómeno americano. Así es que vamos a compartir algunos fragmentos del pensamiento de Valle. En cuanto a la perspectiva americanista de Valle, él tenía pues una visión utópica de lo que sería América, y quedó plasmada en el periódico El Amigo de la Patria del 30 de noviembre de 1821. El fragmento que quiero compartir es el siguiente: la América será por último lo que debe ser, colocada en la posición geográfica más feliz, dueña de tierras más vastas y fecundas que las de Europa, señora de minerales más ricos, poblada con la multiplicación de medios más abundantes de existencia, ilustrada con todos los descubrimientos del europeo y los que estos mismos descubrimientos facilitarán al americano, llena de hombres, de luces, de riquezas y de poder. Será en la tierra la primera parte de ella, dará opiniones, usos y costumbres a las demás naciones, llegará a dominar por su ilustración y riqueza, será en lo futuro, en toda la extensión del globo, lo que es al presente en Europa, la rica y pensadora Albión. Cuando menciona a Albión se está refiriendo al nombre antiguo de Inglaterra, de lo que sería pues Reino Unido, era el nombre antiguo de la isla. En cuanto a la visión que tiene de América, pues es que América se convertiría en un modelo para el resto de naciones. Sin embargo, como digo, este es al inicio de su pensamiento, porque ya posteriormente su forma de ver la situación de la federación se volvió cada vez más crítica, y llegó a escribir de una forma tan objetiva que esta visión utópica pues poco a poco fue perdiendo fuerza. Lo cierto es que esto es lo que tendríamos que ser, esto que él añoraba que fuésemos, pero al día de hoy la única patria en América que logró el objetivo de Valle no es del territorio que pertenecía a España, sino del territorio que perteneció a Inglaterra. Nos referimos a Estados Unidos. Estados Unidos sí da opiniones, usos y costumbres a las demás naciones y logró llegar a ser al mismo nivel, incluso superior a Inglaterra.
Es decir que en este sentido la fuerza que ha tenido Estados Unidos es exactamente lo que Valle esperaba que fuese todo el continente latinoamericano. Sin embargo, como digo, no lo hemos podido lograr, y la causa es el grado de corrupción de nuestros mismos líderes, que no permitieron sembrar un buen camino de leyes y cultivar realmente la cultura como tiene que cultivarse. Entonces, realmente hemos caído en esta situación, pero no perdemos la esperanza de algún día pues empezar a generar mejor cultura y sobre todo obtener mejores políticos. En la obra de José del Valle y Ugarte, que es nieto de José de Silo del Valle, y Jorge del Valle Mateu, que es bisnieto de José de Silo del Valle, he colocado la cita completa, aunque no está con normas APA, por una sencilla razón, porque quería mostrar los nombres de estos dos autores, que son descendientes directos del prócer. Esta obra se llama Obras de José de Silo del Valle, y aunque fue publicada póstumamente, porque es del año 1929, y sin embargo el nieto de Valle ya había muerto y Jorge de Valle murió en 1923 o 24, por esa razón es una obra póstuma en la que yo he consultado y donde obtuve este manifiesto del Gobierno Supremo. Y quiero compartir solamente dos fragmentos, es decir, el fragmento donde Valle recomienda a quienes elegir, y a la vez de ir leyendo algunos de estos fragmentos quisiera hacer una crítica respecto al sistema político de nuestro país, porque va también en esa función. No podemos hacer historia sin también generar un poco la crítica y el análisis, que es importante. Leamos entonces el manifiesto del Gobierno Supremo. Elegid a aquellos que hayan dado pruebas inequívocas de adhesión a vuestra independencia absoluta, si queréis consolidarla. La pregunta que nos hacemos particularmente es: ¿en Honduras todavía somos independientes? ¿Todavía somos soberanos? Porque ante esas dos preguntas la desesperanza es mucha. Vemos a Honduras sumida en una gran deuda externa ligada a los grandes bancos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Vemos a Honduras pues ligada a una política exterior de otros gobiernos como Estados Unidos, y pues con la desesperanza de no poder ver realmente esta soberanía más, porque el simple hecho del fenómeno ocurrido en el año 2009 del golpe de Estado de Honduras, con los cables revelados por Wikileaks sobre los mensajes de Hillary Clinton, que también hablan de la realidad, el embajador de Estados Unidos también hablando acerca de la polémica en Honduras, pues realmente llena obviamente de desesperanza ver tanta intromisión y tanta pues injerencia de parte de gobiernos extranjeros en este país, razón por la cual es importante recuperar yo creo, y en este sentido un orgullo sano, un orgullo donde realmente demos a respetar nuestra integridad y autonomía, pero no lo vamos a poder lograr mientras nuestros políticos realmente pues no tomen esa decisión. Muchos países han luchado por tener esa autonomía y algunos han sido incluso perseguidos por esa lucha, por simplemente declararse independientes, autónomos, como muchas patrias en el mundo entero. Nadie discute la autonomía de Inglaterra, nadie discute la autonomía de Alemania, pero que no vaya a ser un pueblo americano el que intente hacer la autonomía, desligándose en gran medida de la injerencia de los pueblos que manejan los bancos mundiales o que manejan obviamente la economía estadounidense, pues que no vaya a ser un movimiento así, porque realmente nos cae encima, realmente lo que decíamos en la escuela, un Martín Callado. Es importante pues aprender a valorar realmente lo que es nuestra política y darle la importancia a nuestra patria. Si no, ¿qué sentido tiene entonces llamarnos Honduras? Podríamos llamarnos de otra manera, colonia, ¿verdad? Seguir siendo una colonia. Entonces, realmente Valle tenía la esperanza de que los pueblos de América siguieran escogiendo gente idónea, gente que estuviera de acuerdo con esta autonomía lograda en el acta de 1823. Ahora, el siguiente fragmento dice: elegid a aquellos que amen a este suelo, si queréis su cultivo y riqueza. Nuevamente volvemos a la realidad actual. ¿Cuántas empresas nacionales hay en este país? Y me refiero a cuántas empresas nacionales se han fundado en los últimos 20 años en este país en favor de dar trabajo, de dar algún ingreso a las familias. Lo único que hemos visto en los últimos años, por lo menos en estos últimos 2 periodos de gobierno, es un aumento de impuestos, ¿sí? Es un saqueo,
es un robo a la arca pública, es una cantidad de millones y millones de lempiras que se están yendo a nada, porque no vemos el progreso de esos millones y millones de lempiras, ¿sí? No lo vemos. No hay, uno dice, con esos millones se podrían haber construido escuelas, hospitales, hacer cantidad de cosas para ayudar a la gente, y no quiero ser un populista con mi discurso, no intento ser un populista, quiero ser alguien sensato, coherente y objetivo, y haciendo que localicemos realmente en este país si es que realmente ha habido eso que realmente añoraba Valle, un gobierno que realmente ame su tierra y que cultive su tierra, y en el sentido de cultivar tierra que también vaya a la parte metafórica, la parte de la cultura, cómo está la educación en Honduras, cómo estamos a nivel educativo en este país. Entonces es importante hacer todo ese análisis y tener claridad de hacia dónde vamos, ¿verdad? Los científicos hondureños son muy pocos los que realmente salen adelante, y muchos de ellos lo logran porque realmente salen de este país y se forman con extranjeros, porque de parte del gobierno no hay ningún tipo de insumo, ¿verdad?, y de esfuerzo por lograr realmente el crecimiento cultural, científico, económico de los pueblos. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque mientras seguimos todavía esperando un gobierno así, nuestra gente se está yendo del país, la gente joven está yéndose del país, y nos puede pasar lo mismo que sucedió en muchos lugares en España, que las ciudades se volvieron ciudades de gente vieja, de gente en sentido de gente que no tiene fuerza laboral como la tiene la mano joven. Los jóvenes, arriesgando su vida, se van de este país, ¿sí? Y nos volvemos cada vez una población envejecida. Cuando menos acordemos, tendremos graves dificultades si la gente no se quiere quedar en este país. Entonces es importante rescatar esto. Además dice, elegid a aquellos que llenos de consejo y prudencia puedan guiaros con ella a igual distancia de la licencia que olvida los deberes y el despotismo que destruye los derechos. En este país se han destruido derechos importantísimos. La ley penal no está funcionando como tendría que funcionar. Las leyes civiles no están funcionando como deberían de funcionar. Ni siquiera la Constitución de la República se ha respetado. Ha habido todo un despotismo que ha tergiversado lo que dice la Constitución para favorecer el reeleccionismo, cuando la Constitución fue muy, pero muy clara respecto a que no se podía cambiar esto, a no ser que se llamara a una asamblea constituyente que renegociara la posibilidad de aumentar un periodo presidencial. Pero no lo hemos negociado, es decir, no ha habido diálogo público. Lo único que hubo fue un dictamen, y un dictamen sacado de manera arbitraria sin ningún tipo de fundamento, porque el fundamento que utilizaron es un fundamento que se puede perfectamente seguir reutilizando para seguirse religiendo una y otra vez, y lo único que ha generado pues es la posibilidad de vivir bajo una dictadura como la que hubo en la época de Carillas Sandino, cuando se logró reelegir hasta 4 periodos en el gobierno y estuvo 16 años en el poder, todo por quizá esa capacidad de manipular las leyes a su favor. Tengamos cuidado con ese tipo de situaciones, porque si no podemos repetir la historia una y otra vez y nunca vamos a aprender realmente lo que es ser patria y lo que es lograr realmente la transparencia pública que tanto necesitamos para que todos tengamos la confianza de trabajar y de invertir también en nuestros proyectos. Pero con esta situación tanto presupuestaria de los impuestos en el gobierno que tanto sangran a los emprendedores, con esta situación de falta de autoridad realmente que haga cumplir la ley como tiene que hacerse cumplir, y que respeten también ellos la ley como tienen que respetarla, esto llena, como digo, de desesperanza. Así que Valle tenía muy claro lo que realmente quería de patria. Veamos el siguiente fragmento. ¿A quiénes elegir? Elegid a aquellos que tienen energía bastante para elevarse sobre los intereses mezquinos de individuos o cuerpos y decretar leyes que tiendan al mayor bien posible, del mayor número posible. Volvemos a lo mismo. En este país hemos visto constantemente que nuestros políticos benefician solamente a una clase. El resto del pueblo pues tiene que arreglárselas, ¿verdad? Rascar con las uñas por donde pueda. Y digo rascar porque mucha gente lo que intenta pues prácticamente es saquear, robar, y no está realmente trabajando honestamente, porque ya aprendió que los políticos roban, entonces el pueblo también se acostumbra a robar, porque no tienen el ejemplo de gente que realmente es respetuosa de la ley. Y mientras no haya ese tipo de ciudadanos en las esferas del poder,
es bien difícil que el ciudadano también cambie su cultura, muy difícil que la cambie. Y es que entramos en esa situación, como ellos roban, ¿por qué yo no? Ellos roban millones, yo me robo una gallina. Entonces es una actitud, ¿verdad?, de conformismo el que entra en la población, movido por la misma impotencia y la insatisfacción de ver a políticos que cometen el error también. Entonces, por esa razón es importante recuperar la dignidad de la política, es decir, recuperar la autoridad que debería tener realmente la política, una autoridad más que una autoridad en el sentido de lo civil, una autoridad moral, de verdaderos líderes guiando al pueblo, de verdaderos líderes realmente haciendo lo que tienen que hacer, como realmente se ha dicho en muchos discursos, pero que al final no termina siendo pura palabrería, sino verdaderamente hacer con moralidad, con entrega, con justicia, lo que tiene que hacerse dentro de los puestos de gobierno. Elegid a aquellos que, siendo rectos como la línea que tira el geómetra, sin inclinación a un lado ni a otro, puedan administraros justicia con igualdad de rectitud, Importante rescatar este asunto. En este país hemos visto un montón de casos denunciados por el CNA, por el Consejo Nacional Anticorrupción. Y sin embargo, a pesar de lo que ha dicho Gabriela Castellanos, que es la que pasa constantemente en los medios de comunicación, mostrando los casos, hablando de los casos y de cómo, a pesar que han sido denunciados con papeles en mano, con investigación científica detrás, a pesar de ello, nadie está preso. A duras penas lograron meter a la señora ex primera dama de Pepe Lobo, que es la única que hasta ahorita está pagando. Sin embargo, el resto de gente que está alrededor, algunos están huyendo, se fueron, no hay forma de capturarlos, pareciera que son imposibles de capturar, como que no hubiese realmente negociaciones de parte del Estado con la Interpol para poder hacer una búsqueda exhaustiva hasta encontrarlos. Es decir, pareciera que no hay ese tipo de ideas, ¿sí?, en este gobierno. No conviene realmente que haya ese tipo de iniciativas. Y hay cantidad de casos, ya mencionaremos algunos de ellos más adelante quizá para ejemplificar un poco lo que dice Valle. Elegid a aquellos que han aprendido la ciencia difícil del gobierno y la experiencia aún más dificultosa de saberla aplicar al momento y circunstancias en que se halla la nación. Él dice ciencia difícil del gobierno, pero aquí la política se maneja como que fuera algo deportivo, ¿sí?, como que fuera algo de dos equipos de fútbol, rojos contra azules, y no como algo que realmente requiere la ciencia, estrategia y capacidad de las personas que deberían estar al frente para poder gobernar. No, aquí se ve como una lucha, ¿verdad?, rojos contra azules. Esa es la lucha de todo el tiempo en Honduras, ¿sí? Y ya no hay una lucha ideológica, ya ni siquiera ideológica, ni siquiera es la ideología del conservador con la del liberal, no, es simplemente una lucha partidista, una lucha de equipo de fútbol político, entre comillas, fútbol, por la búsqueda de meter el gol, a ver quién se queda con la silla presidencial o el poder. Eso es lo único que pasa en Honduras. Y la gente incluso defiende políticos como quien defiende a Messi, como quien defiende a Cristiano Ronaldo, o defendían a Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Real Madrid. Entonces volvemos a una actitud pues de una situación más de clubes, y de clubes no para realmente generar el cambio político que este país necesita, sino simplemente para ver quién es más fuerte, a ver quién tiene más gente, a ver quién realmente tiene mejores colores, quién tiene mejores pancartas, y caemos en este juego, en el juego no de la búsqueda de políticos ideales para construir una patria, sino en el juego de ver quién se queda con el pastel y quién toma mejores tajadas. Entonces es importante recuperar la dignidad de la política, es importante incentivar partidos políticos que realmente quieran cambiar la actitud. Y si no hay un partido político digno, pues habrá que comenzar uno nuevo, ¿verdad? Desgraciadamente, entre más se parten los movimientos sociales y políticos, menos probabilidad hay de quitar quizá a esta gente que se quiera perpetuar en el poder, porque cuando hay demasiada fracción del poder en partidos políticos, como sucede hoy en día, pues es más difícil que haya democracia. Tendría que más bien fortalecerse, cambiarse desde adentro. Yo los invitaría a ustedes jóvenes que el día de mañana, si forman parte de un partido político, cambien al partido político, recuperen los valores del partido político, los valores fundamentales en los cuales se basa. Si van a construir una patria conservadora, pues una patria conservadora hagamos. Si van a construir una patria liberal, pues una patria liberal, ¿sí?, una patria con libertad. Pero sea como sea, conservador o liberal, tiene que ser una patria justa, una patria
honesta, una patria llena de leyes y de leyes que se cumplan, llenas de verdadera justicia. Entonces, si no cumplimos realmente con el objetivo de fundar un buen gobierno, pues al menos apoyar los partidos que hay, pero tratar de depurar, de servir para depurar e ir cambiando la cultura de los mismos partidos políticos. Tenemos que reconstruir esta patria, porque poco a poco vemos que se está cayendo a pedazos. Morazán en su testamento recordaba, quiero volver a traer esa frase, dice: morir con firmeza antes de dejar esta tierra, ¿verdad?, este país, ¿verdad? Y dice él: morir con firmeza antes de dejarla anarquizada, antes de dejar este país anarquizado. Ojalá que recuperemos esa valentía de hacer de esa patria un país realmente no anárquico, sino un país realmente de construcción, de unidad, de solidaridad, de justicia, de paz, que es lo que realmente anhelamos. Este manifiesto lo dijo en el Palacio Nacional de Guatemala el 20 de mayo de 1824. Valle nos regala 3 tipos de Estado, ejemplificándolos con la analogía del terreno y dándonos pues una característica por cada una de ellas. Es importante que reconozcamos en cuál tipo de Estado estaría Honduras actualmente. Veamos estos 3 tipos. Número 1, el estado de la ignorancia. Número 2, el estado del error. Número 3, el estado de la ilustración. Y dice Valle: el estado de la ignorancia es como aquella tierra inculta pero limpia, que lo único que necesita es la buena semilla para obtener plantas frutales. Es decir, es como un pueblo que lo único que ocupa es buena educación, valores, virtudes, para poder lograr lo mejor de este pueblo. En el segundo gobierno es el gobierno del error, y lo ejemplifica como un terreno lleno de espinas y raíces enmarañadas. Y la única manera, dice, para librarnos del gobierno del error es arrancar de raíz antes de empezar a sembrar. Antes de empezar un sistema educativo, tenemos que lograr que la política sea lo mejor, que los gobernantes sean lo mejor. Entonces, es importante. En cierta manera, pues pareciera una paradoja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sin educación es imposible que obtengamos buena cultura para obtener buenos políticos, pero también si tenemos malos políticos incentivando la cultura, tendremos una mala cultura también. Tendremos una cultura quizá adormecida. Entonces es importante aprender a tener ese equilibrio ante esta aparente paradoja. Y el gobierno de la ilustración, que dice que son aquellos huertos hermosos, que lo único que hace falta es alargar la mano porque están cubiertos de frutos regalados. Ese tipo de gobiernos donde la gente que gobierna son verdaderos intelectuales, gente que es verdadero aristócrata, no una aristocracia movida por el dinero, porque eso ya es timocracia, sino una verdadera aristocracia, el gobierno de los mejores en el sentido de la capacidad tanto estratégica, académica y moral. En ese sentido es que se debe hablar de aristocracia. La gente a veces cree que aristocracia es la gente rica. No, eso se llama timocracia, el poder de los ricos, ¿sí? Por lo cual ese no es el tipo de poder que realmente necesitamos. Necesitamos verdaderos aristócratas en este país para construir verdadera nación. El potencial indígena según Valle. Dice Valle respecto a los indios, los ve con bastante entusiasmo, viendo a indios que se creen salvajes reconocer y sostener con energía los principios sociales de más importancia para las naciones, viéndolos defender con valor su independencia de México, viéndolos elegir a sus primeros jefes o magistrados y confesar en estas elecciones uno de los derechos más preciosos de los pueblos, viéndolos calcular el tiempo y arreglar a su movimiento sus trabajos rurales y políticos. Es imposible que los hijos de Guatemala dejen de penetrarse de gozo. Ven en su primera edad el germen de los primeros principios. Ven a sus padres dando lecciones a su posteridad. En la obra biográfica de Valle en 1982, Valle a lo que se refiere es a lo que todavía podemos seguir disfrutando. Qué genial es ver todavía culturas que han cuidado su cultura, que han cuidado sus tradiciones, y que aún así, pues con sus trajes típicos, con su forma de vida, asisten a lo más moderno, como el hecho de ejecutar su voto, el hecho de ejercer su voto, ¿verdad? Como los indios taínos, como los indios guaraníes, como los indios, ¿cómo se llama? Quizá posteriormente, incluso hasta los maítas participen electoralmente, como los indios de la Pampa, ¿sí?
Qué bonito es ver que en medio de la diversidad existe la participación ciudadana, ¿verdad?, dentro de los procesos. Y ojalá que los políticos realmente valoren esto, como lo valoraba Valle, que lo miraba con bastante esperanza. Era ver realmente pues a la cultura mesoamericana progresando, a la civilización, y aprendiendo realmente las virtudes de la democracia que tanto intentaron incentivar los padres de la independencia. De los elegidos, en cuanto a los elegidos, aquí viene un poco de desesperanza de parte de Valle. Dice en la página 75, siendo dueños de las elecciones de los infelices, se refiere a los indígenas, que son condenados a trabajar diariamente desde el nacimiento hasta el ocaso del sol para ganar un salario pequeño, dependiendo de su voluntad, el salir de una vida tan miserable como penosa y elevarse a funcionarios que con poco o ningún trabajo llegan a tener honor, sueldos y poder. Valle se está refiriendo a que los indígenas, por la misma democracia, van a poder llegar a participar a cargos de funcionarios. Y eso dice que puede generar lo siguiente: ascenderán a los destinos más altos los que sin culpa suya tienen menos aptitud para legislar, gobernar y juzgar. Es decir, que él ve en la democracia, si bien es cierto la oportunidad de la participación de todos para la elección de funcionarios, también ve el peligro de que gente incapaz llegue al gobierno, y es exactamente lo que hemos sufrido en este país. Gente que no tiene la capacidad estratégica, formativa, educativa, para realmente legislar en este país, está dictando leyes, ¿sí? Y yo no tengo nada en contra de este ciudadano, no tengo nada en contra de él. Simplemente, primero, admiro que haya llegado a formar parte de los que se sientan en las sillas de los magistrados, mejor dicho, de los diputados del Congreso Nacional. Sin embargo, a la vez me asombro de ver cómo es posible que alguien sin conocimiento en leyes se siente para ir a votar a favor de leyes, que tiene que tener conocimientos en leyes. Para mí, quienes deberían formar parte del Congreso Nacional, desde mi punto de vista y desde la lógica, tendrían que ser solamente gente que sepa de derecho, abogados. Los abogados son los que deberían de estar formando parte del Congreso Nacional. Lo que pasa es que es cierto, estamos en una democracia y no se puede lograr esta imagen utópica, pero ¿a poco no sería lo más ideal que gente conocedora de leyes, ¿sí?, que sepa realmente debatir una ley, que sepa realmente manejar el lenguaje técnico de una ley, participe? ¿Cómo van a presentar leyes al Congreso Nacional estos ciudadanos si realmente tienen que incluso pagarle a otros para que fabriquen esas leyes? Es decir, ¿qué conocimiento aportan? Más que levantar la mano, más que calentar un asiento. Entonces es importante recuperar el horizonte de lo que sería realmente la política. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir viendo esto, y no es el único país en el cual hemos visto de que ciudadanos que no tienen el conocimiento técnico para poder legislar, están sentados para legislar. No quiero juzgar su vida yo sé que él se dedicó al entretenimiento y lo que él hizo en su entretenimiento pues es una cosa aparte. Sin embargo, sé que él, igual que otros, muchos que están ahí en el Congreso, no tienen la capacidad para estar ahí. Es decir, no tienen el conocimiento, la competencia. ¿Por qué para las empresas, por qué para las industrias es necesario un currículum profesional para poder participar en la empresa? ¿Sí? Y para la empresa más importante de este país, que es el Estado, no se requiere un currículum. ¿Sí? Esa es la parte que realmente intento pues juzgar. Importante recuperar esa situación. En otros gobiernos hemos visto que la gente que forma parte de las funciones del gobierno tienen un currículum detrás de ellos pues realmente que asombra. Estudios en universidades, ¿verdad?, capacitaciones, diplomados, congresos, cantidad de cosas que les hace realmente competentes para poder estar ahí. Y sobre todo, también hay otro elemento: la moral. La moral de quienes van a estar ahí tiene que ser intachable. ¿Por qué? Porque ahí se negocian cosas que van a perjudicar o favorecer al pueblo hondureño. Y si hay gente que es inmoral, como se ha visto en el último momento y como vamos a demostrar aquí, ha llegado a estos lugares, pues ¿qué tipo de país realmente podemos lograr con ese tipo de circunstancias y ese tipo de personajes?
Entonces, yo le deseo lo mejor al famoso Joche, sí, le deseo que disfrute su estancia en el Congreso Nacional. Sin embargo, espero de la población hondureña que en próximas elecciones tenga la prudencia de no irse por una publicidad, sino de escoger ciudadanos realmente capaces y sobre todo de una vida intachable, que no tengan nada en su vida que sea una cola que puedan después pisar y que después puedan incluso atacar, sino que sea alguien realmente idóneo, ¿verdad? Importante recuperar la dignidad de los cargos, es importante hacerlo, si no este país va cada vez en declive. Hay países en América del Sur donde hasta payasos participaron en política y llegaron a ser funcionarios, ¿sí? Gente que se dedicaba a andar en la calle y que después llegaron a ser hasta diputados. O sea, yo no desconfío de la moralidad que puede tener un payasito. Tengo amigos que son payasos e incluso están estudiando para ser profesionales y los admiro tremendamente y sé que ellos como futuros profesionales tendrán la capacidad para estar en una silla de un funcionario político, pero me refiero a gente que no tenía formación ni siquiera política, ¿sí? Que andaba en la calle ambulante y eso llegaron por la simple fama que tenían, llegaron a cargos públicos y eso es lamentable, ¿sí? Entonces es importante recuperar, como digo, la dignidad de los cargos. También una crítica al poder legislativo. En la página 76 y 77 de la misma obra Valle, de 1982, dice lo siguiente: debe ser el primero, ¿quién? El legislativo, el poder legislativo, en sabiduría y virtud. ¿Tenemos sabiduría y virtud hoy en día? Indudablemente, algunos lo tienen, otros no. Y llegará a ser el último en ambos aspectos. ¿Por qué dice que será el último? Por lo siguiente, porque a cuerpos que pueden formarse de miembros ineptos ha dado la facultad de dictar leyes, elevar ejércitos y armada nacional, formar la ordenanza de una u otra fuerza, conceder al poder ejecutivo facultades extraordinarias. Hago un paréntesis. Se está refiriendo a que gente por la misma democracia llega al poder legislativo y esta gente sin estrategia, sin capacidad y sin conocimiento y mucho menos sin sabiduría y virtud terminará dándole poderes y facultades a los ejércitos, ¿verdad? Y al mismísimo señor presidente. Gente incompetente dándole poderes casi absolutos al gobernante ejecutivo. Y eso es lo que realmente está ocurriendo y ha ocurrido en la historia hondureña, porque fue lo que exactamente ocurrió en época de José María Medina cuando cambió la Constitución para hacerse reelegir. También en la época de Tiburcio Carías Andino, cuando también se logró reelegir. Y don Juan Orlando Hernández también, a través de este tipo de congresos, se ha vuelto a reelegir. Porque pareciera que no hay congreso legislativo, ¿sí? Solo bastó la ordenanza judicial para poderse reelegir. ¿Y el legislativo entonces para qué estaba? ¿Qué pasó con la Constitución entonces? ¿Sí? La negociaron, la vendieron y la vendieron con mucha claridad, salieron muchísimas denuncias de venta de ese tipo de decisión para apoyar el reeleccionismo, para acallar la voz de los que juzgaron a mal modificar la Constitución sin ningún tipo de asamblea constituyente. Entonces, esta situación es la que realmente anticipa el sabio Valle. Por eso digo y dije al inicio que Valle tiene dones casi proféticos, sí, porque nos anuncia lo que realmente va a pasar casi 200 años después. Pues un menor que tenga 23 años y un mayor que cumpla 30, es decir, gente que para él es gente imberbe, gente que no ha madurado. La gente de 23, 30 años hoy en día son mucho más inmaduros que antes, y aún así Valle no confiaba en la gente de 23 y 30 años, porque él sabía que era gente que no tenía el conocimiento y la madurez todavía para poder gobernar. Sin embargo, dice, a esta gente menor, imberbe, se le da capacidad para poder sancionar leyes a toda la república, aunque no posean los elementos de la ciencia legislativa, aunque sean inmorales, siempre que sus vicios no tengan el carácter de notorios, porque eso es lo más interesante de este país. En este país la situación es, lo único que protegen es que no se note que somos inmorales, ¿verdad? El caso que salió en los medios de comunicación del joven militar que depusieron del cargo con baja deshonrosa por solo bailar, y el llamado posterior del periodista Renato Álvarez diciendo que lo único que realmente rebaja la dignidad de los militares no es el bailar, sino la corrupción, el ligarse al poder de los narcos, el hecho de proteger a los verdaderos sicarios de este país. Entonces, en ese sentido, es una cuestión bien notable
sí, que hay una hipocresía. Lo único que les interesa es que la gente de uniforme se mire bien afuera, que no haga lo que para algunos también nos parece pues es hilarante y para otros les parecerá ridículo que un militar se ponga a bailar con uniforme. Sí, pero no pasa de ser algo como una simple forma de expresión, pero no cae en el elemento más importante del por qué podría originarse una verdadera baja, que sería un comportamiento realmente inmoral, un comportamiento realmente injusto o criminal, que eso es lo que realmente debería dar baja, ¿sí? No bailar. Pero hemos caído en ese gran problema en este país donde se juzga la apariencia, pero lo verdadero, lo real, lo crudo y lo realmente asqueroso que existe en la institución de diferentes políticos, de diferentes armadas, de diferentes fuerzas policiales, eso sí que no da pena. No, eso no. Eso como no se sabe, como no se maneja en la vida pública, como no aparece en un video de TikTok, entonces esa parte no es importante, sí. Solamente lo que aparece en la vida pública. Y les digo algo, y ahí sí me disculparán muchísimo, pero incluso en la vida religiosa somos iguales, en la vida espiritual somos iguales. Damos una imagen afuera, sí, muy bonita, muy santa, pero adentro, en el interior de la intimidad de nuestros hogares, vivimos una inmoralidad que es increíble, sí. Entonces no podemos pretender engañar ni a la población hondureña y mucho menos a Dios. Tenemos que aprender a cambiar nuestras actitudes. Valle realmente nos habla muchísimo de esto. Y es increíble. Yo cuando leía estos fragmentos me quedaba asombrado de la capacidad en que Valle predijo lo que podía ocurrir con la democracia y una democracia mal entendida. Yo creo que para mantener la democracia debería de colocarse siempre al menos requisitos, ¿sí? Que nadie de los que puedan participar para formar parte de los cargos públicos tengan un perfil menor a tal nivel. Y va a ser democrático siempre. ¿Por qué? Porque todos pueden llegar a participar si suben a ese nivel. Digamos, si se pone el requisito de que quienes quieran participar en la política a nivel legislativo tienen que ser abogados, pues todos los abogados democráticamente podrán participar. Y quien no sea abogado puede participar también si se forma como abogado. Es decir, tiene que haber un esfuerzo personal para poder tener conocimiento y participar. Eso ocurre igual en la empresa. La empresa es democrática porque llega aquel que es capaz, aquel que ha estudiado, y todos pueden participar, pero cada quien tiene que esforzarse para llegar a participar de un puesto laboral en una empresa. Pues igual tendría que ser el Estado, y no por eso significa que vamos a poner en peligro la democracia. Entonces, volviendo al asunto, es importante recuperar la imagen de un Estado realmente digno. Y quiero traer a colación los casos que el CNA ha demostrado y los rostros que ha destapado de gente que está todavía en el poder. Algunos están huyendo, ¿verdad? Otros están en el poder. Gente que ha sido señalada como, en casos de corrupción, con grandes desfalcos de dinero, algunos de ellos incluso narcotraficantes, como el caso de Arnaldo Urbina, que entiendo yo fue deportado. Es decir, casos que están ya con documentación presentados por el CNA, y muchos de ellos están todavía libres, aun cuando se les ha señalado por desfalcos de miles de lempiras y hasta millones de lempiras, ¿verdad? Y el caso también de primera dama, el caso de la caja de primera dama, ¿verdad? Incluso la actual primera dama sigue estando señalada, ¿sí? El señor presidente está señalado por Estados Unidos, y aquí parece, como dijo el periodista de Conclusiones, pareciera que en Honduras no pasa nada, pareciera que en este país no pasa nada, no hay oposición, no hay movimientos ciudadanos en contra de la situación, cuando mucho todo se maneja a nivel de las redes sociales. Pero verdadero civismo de combatir esta corrupción desde el punto de vista moral, en el sentido legal, de hacer manifestaciones públicas, unificando a todos los ciudadanos, solidariamente luchando por la transparencia de este gobierno, ¿verdad? Llamando la atención al asunto. No existe ese tipo de motivaciones, se han apagado cada vez más. Y entre más se sigan apagando, pues más y más casos de corrupción seguirán siendo pues mostrados a la vida pública y nos seguirá dando igual. Entonces es importante que esta clase de historia no solamente se quede en el contenido teórico, sino también que nos interpele al cambio social, político, ¿verdad?, que realmente requiere para poder forjar una verdadera historia futura.
para ir transformando, aunque hablar de historia futura es una paradoja, es una ironía, ¿sí? Pero es ir estableciendo ya lo que seremos en el futuro, porque lo que seremos en el futuro quedará también en algún momento de la historia como pasado, y dirán de estas generaciones si hubo verdadero interés por cambiar a Honduras o hubo una total indiferencia, y eso quedará escrito en los libros de historia, ¿sí? Entonces es importante, ¿verdad?, recuperar realmente la imagen de este país, una imagen que está realmente sucia, manchada, denigrada a nivel internacional, y que tenemos que ir depurando. Por eso les pido, jóvenes, ustedes que son el futuro de este país, participen en política, pero participen bien. No se vayan a dejar comprar si participan en política. Demuestren que pueden tener integridad, demuestren que pueden cambiar este país. Ustedes son realmente el presente y futuro de este país, y necesitamos cambiar realmente la situación. Queremos gente entregada, gente que luche por los demás, por las clases más desprotegidas, por la infancia que está desnutrida, por la madre que está en los hospitales, que tiene que dormir, porque ni siquiera hay un lugar como hospedaje para estas madres. Conocí madres en hospitales que pasaron 3 meses sentada a la par de la cama del niño, sí, porque no había dónde poderse quedar, ¿verdad? Ese tipo de circunstancias es la que es realidad en este país. Es importante cambiar esta realidad hondureña, hacer realmente más humanista esta sociedad hondureña y depurar realmente la clase política, porque realmente no hemos tenido una historia muy santa que digamos, todo lo contrario, hemos tenido una historia oscura, una historia podrida, ¿verdad? Y que tenemos que reconstruir realmente, aunque sea a golpe de cincel. Es importante, ¿verdad?, recuperar a Honduras. Ella es Gabriela Castellanos, y quiero citar un fragmento de una noticia donde ella se expresó públicamente. Dice ella: el monstruo más grande en temas de corrupción hoy por hoy se llama Congreso Nacional de la República de Honduras. Expresó Castellanos al detallar que más del 80% de los diputados y diputadas que actualmente están legislando tienen organizaciones no gubernamentales que sirven básicamente para sacar fondos de las diferentes instituciones del Estado. Eso es lo que dice una abogada, experta, investigadora, con todo su equipo del CNA. Y en Honduras parece que todavía no pasa nada. Entonces, con 2 frases adjudicadas al sabio Valle. Sabio porque ya hemos descubierto con lo anterior todo el conocimiento que había en él, un conocimiento que le hizo capaz de hasta prever lo que podría ocurrir con este país, con todos los países centroamericanos en realidad, razón por la cual es importante seguirle llamando sabio Valle porque se lo merece, ¿sí? Gente inteligente como él merecen seguir siendo paradigma, seguir siendo modelo para las futuras generaciones. Dice Valle: la igualdad de intereses mantiene la unión, conserva la justicia y hace la felicidad de todos. Si no hay equilibrio, la desigualdad hace que unos sean más ricos y poderosos que otros, que unos dominen a otros, que unos sean opresores y otros oprimidos, que no exista la sociedad, que se disuelva la nación. Y la otra frase: el gobierno que con una mano exige aumento de impuestos, debe con la otra procurar el aumento de la riqueza. Quiero terminar con 2 detalles. Primero, el tema de su muerte. Una pequeña cronología. El 1 de febrero del año 1834 empezó a sentir ciertos síntomas no alarmantes. Luego, el 22 de febrero fue atacado con fiebre, asfixia y fatiga. Para el 1 de marzo cayó en cama con delirio y asfixia. Y fue un domingo 2 de marzo a las 10 de la mañana aproximadamente que fue llevado en camilla a la hacienda del Corral de Piedra, y se especula que murió de ataque agudo al miocardio. Sin embargo, en el año 2015 salió en el diario El Heraldo una investigación y entrevista a los tataranietos que el periodista Vaca entrevistó, y ellos adjudican a la muerte de Valle pues un envenenamiento natural con el famoso camotillo, por lo cual está la especulación de que Valle realmente no murió de ataque al corazón, sino de envenenamiento. Sin embargo, cuando vemos los síntomas que presentó el 22 de febrero, asfixia y fatiga, son 2 de los síntomas que realmente se sienten al momento de tener un ataque al corazón. Lo interesante es que la biografía no mencionan en ningún momento que haya sentido algún tipo de dolor de pecho, que eso es algo normal también en un ataque al corazón. Por esa quizá razón es que se especula lo otro, que fue un envenenamiento.
Aquí se puede ver la casa de Valle en Choluteca, que es famosísima porque está en nuestro billete de 100 lempiras. Y una cosa más, con esto termino. En el Centro de Documentación de Investigaciones Históricas de Honduras, CDIHH, se encuentran las famosas cartas de José de Silva del Valle. Ahí están digitalizadas y ustedes pueden perfectamente descargarlas para intentar leerlas. La caligrafía de Valle es bastante difícil, hay que decirlo. Algunas cosas se pueden entender. Yo, en esta carta, por ejemplo, que es un borrador de carta, pues sí logro leer algunas cosas que se logran entender. Guatemala, 3 de julio del 1826. Le escribe a José Mora. Dice, he visto la carta de 11 de marzo último que ha dirigido a Mr. Boydet. Y yo reconozco el honor que me hace y le protesto mi sincera gratitud. Días a que deseaba su importante correspondencia, manifesté mis deseos a Mr. no sé qué, ¿verdad? Capitán de ingenieros que incorporé al ejército el año pasado cuando era individuo del poder ejecutivo, y a la no sé qué que ha escrito habrá visto una prueba de mi voluntad en la carta. Y abajo dice cada una de las obras que ha publicado para la ilustración del Nuevo Mundo. Es un título que le da derecho a mi estimación. Los hombres que cultivan las ciencias con ardor son los primeros que con mi no sé qué dice ahí, que con mi, bueno, no puedo entender esa parte. Yo veo en ellos el origen de todos los bienes, porque de la ilustración es para mí la fuente de donde fluyen cuanto pueden gozar las sociedades. Hay inmensidad en los recursos naturales de nuestra república, es feliz su posición geográfica, son fecundas las tierras, diversas las temperaturas, prodigiosas no sé qué. Rica las montañas, dice ahí tachado, ¿verdad? Se puede leer, se puede entender. La práctica quizás nos haga maestros en leer las cartas de Valle, y sería una experiencia pues interesante que pudieran hacer si quisieran hacerlo. Así que les dejo el enlace ahí para que puedan verlo y transcribirlo y quizá explorar las cartas de Valle.